al Ministerio Público, yo voy a presentar la denuncia. Si ella no quiere investigar de forma, digamos, por ella misma, yo lo voy a presentar. Está en nuestros estudios el congresista Darwin Espinosa, que es formalmente vocero de Acción Popular, ¿no es cierto? Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias. Eso no ha cambiado. Eso no va a cambiar y no tendría por qué cambiar. Yo he sido electo en una elección interna de congresistas y saqué la mayoría de los votos. Que otros quieran desconocerlo o que otros no les haya gustado es ya problema de ellos. O de ellas. O de ellas. Cuando yo he participado en todos los procesos electorales internos, siempre he aceptado los resultados. A veces no me gustaban, a veces eran contrarios a lo que yo pensaba, pero asumía la decisión de la bancada y es más, luchaba al frente para poder, digamos, imponer esa voluntad. O sea, por ejemplo, la elección de Mari Carmen Alba, ¿cuál fue la posición de Darwin Espinosa? Yo apoyaba a otro candidato. Es más, en esa elección empatamos, éramos 16 congresistas y quedamos 8-8. Y luego en una segunda vuelta, uno de los que habían votado por nuestro candidato votó en blanco y salió 8-7, uno en blanco. Y ganó Mari Carmen Alba. Y ganó Mari Carmen Alba, con quien yo no coincido y no voy a coincidir, parece en mucho, ¿no? Pero cuando se dio la hora de votar en el Pleno, no solamente voté por ella, sino mostré mi voto en símbolo de lealtad, no a ella, a la bancada, de obediencia a la decisión que se había tomado. Por el contrario, en esta oportunidad, lo primero que han querido hacer es patear el tablero. Exitosa. Es decir, lo que usted dice, Darwin, es que ella no está de acuerdo y renuncia, pero podemos escuchar lo que dijo Mari Carmen Alba, por favor. Darwin Espinosa es el congresista más cuestionado, el que tiene más denuncias de todo tipo. Y además no tiene el perfil para llegar a consensos. Es una persona con la que muy pocas veces se puede hablar, que ha chocado con todos en distintas maneras. Por eso que nosotros estamos sorprendidos, porque no pensamos que iban a votar por él. Pero lamentablemente eso pasó. Entonces la verdad que ya cada uno terminó la reunión, cada uno se fue a su casa y la verdad que no pude dormir y al día siguiente dije tengo que hacer esto. Bueno, y esto fue renunciar a la bancada, ¿no? Bueno, la señora dice que... Y como ella, en total son 8 los renunciantes. Pero ¿no? Ella dice que yo soy el más investigado. Y eso no sé si es cierto o no. ¿Por qué? Porque hace algunos meses cuando allanaron la casa del señor Arriola, que había sido vocero hasta el día que yo le gané la elección, le encontraron dinero en efectivo. Un dinero que él sabrá sustentarlo. Pero la señora inmediatamente comenzó a llamar a los congresistas a exigir, ni siquiera a pedir, a exigir que el señor Arriola debería dar un paso al costado en la vocería. Curiosamente, hasta hace una semana, era su candidato. El señor está acusado no solamente de ser un niño, al cual nosotros nos hemos negado desde un inicio, pero también de ser un mochasueldo. Entonces, ¿quién tiene más investigaciones? O sea, Arriola, que está ahora con Mari Carmen Alba. Así es. O sea, él era el candidato vocero. Así es. Pero él también era niño, o sea, era... Bueno, supuesto niño, supuesto Nicolás, niño. Por favor. Supuesto niño y supuesto mochasueldo. Entonces, yo creo que el perfil, para que la señora Alba esté de acuerdo, tiene que ser pues, un perfil más bajo, más dócil, más dominable, que se adhiera, que se deje imponer, ¿no? Y ella sabe que conmigo no va a encontrar eso. Ella sabe que conmigo no va a poder doblegarme. Ella sabe que conmigo se va a hacer a respetar las decisiones de la bancada, les guste o no les guste. Es por eso que hay un tema personal con ella. Es un tema personal. Yo tengo 22 años ya en el partido. He sido dirigente desde juventud sin tener un apellido, digamos, ligado a la cúpula partidaria. Yo me he hecho en mi partido, con tropiezos y levantamientos. Yo me he hecho. A mí nadie me ha puesto en una lista. Ahora, ¿no? El cruce de acusaciones es bárbaro, porque usted ha acusado a Mari Carmen Alba de un poco menos que de tráfico de influencia, ¿no? Pero es que ella manifiesta de que hay un reportaje que yo había sacado una cita supuestamente para una empresaria, que en ese entonces nadie sabía, por cierto, quién era la empresaria, pero es totalmente falso.
Porque llegaron unos... Que lo de Sada Goray. Así es. ¿Por qué? Te cuento, Nicolás. Llegaron, según me indica el asesor, porque yo no estuve en esa primera reunión, llegaron al despacho de la Comisión de Vivienda dirigentes de los asentamientos humanos de Chilca. ¿Qué pasa? La Panamericana Sur divide a dos pueblos prácticamente de Chilca. El pueblo pobre y el pueblo rico. Los ricos tienen agua, los pobres no tienen agua. ¿Por qué? Porque la tubería de Sedapal pasa al margen derecho de la carretera. Y los dirigentes de los asentamientos humanos querían que se pase una tubería al frente para que puedan tener agua. Simple problema. Llegaron con una supuesta técnica que los venía asesorando. Expusieron el problema y lo que hicimos, como hacemos siempre, es solicitar al ente respectivo una reunión para que expongan el problema y plantear si hay solución. Se hizo eso, se planteó la reunión, nunca hubo solución, nunca hubo una segunda reunión y no se hizo absolutamente nada. Pero en cambio, la señora Mari Carmen Alba, el 11 de julio del 2022, a la señora Mari Carmen, Soluciones Estructurales SAC. Ese es un proveedor. Es un proveedor cuyo el Ministerio de Salud le debía dinero. 14 millones de soles, casi 15 millones. Le envía un documento a la señora Mari Carmen pidiéndole interceda una audiencia con la alta dirección del Ministerio de Salud para encontrar una solución al problema. ¿Cuál es el problema? Su deuda. ¿Y qué hace la señora Mari Carmen Alba? Envía el documento al Ministro de Salud exigiéndole no solamente la cita, sino también que le envíe un informe para que le indique cómo va a solucionar el problema. ¿Cómo se solucionó? Pagándose. Entonces, si comparas por un lado, en una reunión que estuve o que promovimos ya, en el supuesto que nosotros promovimos esa reunión, pero con los dirigentes de asentamientos humanos, promovimos y no hizo absolutamente nada Sedapal. Es más, el mismo expresidente de Sedapal puede indicar que no se conversó nada irregular. Pero acá sí hay indicios para poder siquiera investigarse, Nicolás. Para siquiera investigar qué pasó. Y esto fue durante el gobierno de Pedro Castillo. Durante el gobierno de Pedro Castillo. O sea, ¿qué cosa dice ahora Darwin? Que si Darwin Espinosa es niño, entonces ella es sospechosa de ser niña. No lo sé, quizás. Pero ella era presidenta del Congreso, con mayor influencia aún, con mayor peso político. Ahora, y el cargo que hacen en contra suya con respecto al local de Chimbote, que era un local del partido que usted y su familia están usufructando. No, ese es un refrito, Nicolás. Yo vengo escuchando eso desde el 2011, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumen las dirigencias, pero esos alquileres venían cobrando las otras personas de dirigentes más antiguos. Siempre ha habido problemas por los alquileres o por el local de Chimbote, siempre. Pero quieren utilizarlo para, digamos, agrandar. Pero ¿quién está cobrando el dinero de ese patrimonio? Pero eso lo tiene que ver la Secretaría General. No, pero si me lo puede contestar usted directamente. Usted está cobrando por ese local. No, en absoluto, Nicolás. Esos locales tienen inquilinos que están por años. Y como no hay una dirigencia reconocida, no se le está pagando a nadie. Es más, tengo entendido, y yo le he mandado alguna vez al señor El Mundo del Águila, un documento donde inclusive uno de los proveedores que está hace más de 20 años ahí, ya había sacado autoavalúo nombre de ellos. Y como que no si fueran los propietarios. Como si fueran los propietarios. Y yo le advertí al señor El Mundo del Águila. Claro, me podían reclamar la propiedad como posesionario. Nosotros lo que hicimos cuando éramos dirigentes, cuando salimos electos, presentamos las denuncias ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los señores estaban en un local sin contrato inclusive, pero no podíamos seguir hacer eso. Lo que es cierto es que esta es una guerra así, donde al final yo creo que el que ha hablado claro ha sido Víctor Andrés García Belaúnde hoy, que ha dicho que el partido está dividido. Y que esto lo que hay que hacer es terminar de divorciarse. Bueno, el partido está dividido, la bancada ha estado dividida, pero nosotros, es decir, hay un bloque dentro de la bancada que hemos estado asumiendo las votaciones. Si se decía, hay que apoyar a esta persona, lo apoyábamos. Si se decía, hay que hacer esto, lo hacíamos. No hay ningún problema. Pero hay un grupo de la bancada que cuando gana exige que todos lo apoyen. Y cuando pierde, no patea el tablero. No reconoce. Por ejemplo, en la última elección se acordó primero en que se iba a hacer una alianza con el centro izquierda. No lo cumplieron. Se acordó que íbamos a apoyar al señor Luis Ángel Aragón. No lo cumplieron. En la anterior
que se iba a apoyar a la señora Marlene de portero. Tampoco lo cumple. O sea, cuando quieren, cumplen. Cuando no quieren, no cumplen. Ahora, usted dice que usted no es niño, pero ¿cuál es? O sea, lo que es claro es que había un grupo de congresistas de Acción Popular que tenían vínculos, visitaban Palacio de Gobierno. Es más, les entregaron el Ministerio de la Producción. ¿O bueno, no? Bueno, eso se especula y yo lo he negado siempre. Eso se tendrá que investigar y ver si sí o si no. Ya nosotros nos hemos allanado a las investigaciones del Ministerio Público. Pero al margen de eso, Nicolás, y si fuera el caso negado, por cierto, ¿qué ha pasado con Somos Perú? Somos Perú no tuvo un ministerio. ¿Qué ha pasado con JP? ¿No ha tenido un ministerio? ¿Qué ha pasado con Perú Libre? ¿No ha tenido varios ministerios? ¿Qué pasa con Alianza? Pero es que eso era lo que se criticaba. Nosotros lo que criticábamos acá y decíamos cuando se instaló el gobierno de Pedro Castillo, hay que hacer un gobierno de unidad nacional donde los ministerios se nombren en funciones de las calificaciones técnicas y no de los enjuagues políticos. Lamentablemente esto no fue escuchado, no hubo ningún acuerdo y al final hubo una repartija de ministerios a cambio de bloquear la votación, porque eso es lo que importa. O sea, te doy un ministerio y a cambio de eso tú me defiendes de la vacancia. ¿Ese era el trato o no? Bueno, no ha habido ningún trato, no ha habido ningún acuerdo y tampoco ha habido ninguna participación de Acción Popular en el gobierno. Lo que nosotros sosteníamos es que tenía que darse cierta gobernabilidad al presidente desde entonces. ¿Por qué? Porque recién estábamos iniciando y sabíamos, yo lo sabía, yo lo advertía a mi bancada, que si se vacaba Pedro Castillo, lo que iba a haber era un conflicto tremendo. Porque Pedro Castillo, nos guste o no nos guste a algunos, representaba la reivindicación de cierto sector de la población. Y eso casi ocurre. Vacaron a Pedro Castillo y se vienen las marchas y las muertes. Bueno, pero se vacó solo, ¿no? Con el no, de Estado. Él solo se puso el pie. Mensaje a la nación lo escuchamos todos. Totalmente de acuerdo. Se vacó solo. Pero te traigo un poquito más atrás de la conversación que teníamos. ¿Qué está pasando con APP? ¿No tiene participación en el gobierno actual? ¿No tiene un ministerio ya? ¿Acaso no fue Lady Camones en la subcomisión de acusaciones constitucionales que decidió no investigar a la señora Dina Boluarte? ¿Acaso no tiene reuniones? ¿Acaso no, La Libertad no es una de las regiones más favorecidas con el presupuesto? Entonces, ¿dónde está el Ministerio Público para que pueda investigar qué está pasando, qué se hizo o qué se conversó en esas reuniones? Claro, pero el problema es que yo creo que no debería ser considerado como algo oscuro y lo convierten en eso al hacerlo todo a escondidas. O sea, se sospecha incluso de que de alguna manera, directa o indirectamente, había una coordinación entre Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña, que en un país civilizado y democrático no tendría nada de malo. ¿Qué tiene de malo que se reúnan partidos que tienen diferencias profundas? El problema es que esto sea, digamos, misterioso, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo que los partidos? El problema es que no son transparentes, pues no ponen sobre la mesa. Estamos haciendo un acuerdo político a la base de estos puntos y en base a estos puntos es que vamos adelante en estas condiciones. No. Pero todo es por debajo de la mesa, todo el ministerio, pero cuando vote por la vacancia no, o cuando proponga algo sí. O sea, las alianzas políticas no deben estar prohibidas, pero si vas a investigar a uno por actuar de una manera, investiga todo, pues. Ahora, tengamos un solo criterio para poder investigar. ¿Qué van a hacer ustedes ahora en esta? Porque es una nueva situación. O sea, tienen 8 congresistas menos en la bancada. No, mira. Acaba de decir Víctor Andrés García Belaúnde, y me imagino que lo debe haber conversado con el Mundo del Águila, que va a haber un plenario donde los van a expulsar. No, eso a veces cuando se está acostumbrado a hacer política en oficina o en chifa, no se conoce bien cuál es la realidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? No, digo, ¿quién hace política en No, pues chifa? por ejemplo, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, yo tengo 22 años en el partido, nunca le he visto ganar una elección interna, por ejemplo. Nunca. En todas las que ha participado, ha perdido. Y siempre se buscaba o al candidato o al comité político a través de un chifita para que lo puedan poner como invitado. Siempre ha ido como invitado, nunca ha ganado una elección interna desde hace al menos hace 22 años del cual yo soy militante. Entonces, yo te explico cuál va a ser el procedimiento. El día 19 se elige a las 2 salas de Tribunal de Disciplina, primera y segunda sala. Esta, primero, tiene que haber una denuncia del secretario de Disciplina o de la secretaria de Disciplina que actúa como fiscal. Ella citará
daremos nuestra versión y verá y evaluará si es lo suficiente para poder presentar la denuncia ante la primera sala. Y las salas juegan como Porque la denuncia, ¿de qué se trata? Que ustedes son supuestamente parte de los niños, parte de la organización pero nadie criminal. puede ser acusado en estos procesos si nuestra investigación está en etapa preliminar. Ni siquiera la fiscal ha acusado, ya quieren acusar en el partido. Es algo ilógico, no tiene sentido, es algo subjetivo. No, a mí me parece, por ejemplo, yo sé que en el APRA ahorita hay un debate, bueno, en lo que queda, ¿no? Porque andan peleándose por la llave, por el local de la tribuna, ya es una cosa que da pena. Pero hay una discusión con respecto a cuál debe ser la actitud del partido contra los dirigentes investigados. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en el Perú es que los primeros interesados en investigar y en deslindar las cosas con los acusados de corrupción son los partidos que han puesto a esos políticos donde los pusieron, como congresistas o como ministros. Y si metió la mano, el partido es el primero que tiene que tomar medidas, más allá de lo que es el sistema de justicia. Pero, ¿O no? pero todos Es decir, pero todos podemos ser denunciados, Nicolás. Yo mañana voy y te presento una denuncia y no por eso te van a botar de tu trabajo. Tienes que no, por supuesto que obtenerse- tienes que acreditar la denuncia, Claro. por ejemplo. Exitosa. Pero con las cosas que usted ha dicho acá, Darwin, con respecto al señor Arriola o a la congresista Mari Carmen Alba, ¿usted va a denunciarlos dentro del partido? No, yo O sea, voy a- porque usted dice, prácticamente está diciendo que esto es tráfico de influencia. Yo voy a presentar O sea, si- al Ministerio si es Público, consecuente- al Ministerio Público, yo voy a presentar la denuncia. Si ella no quiere investigar de forma, digamos, por ella misma, yo lo voy a presentar para que al menos muestre cierto interés o no en investigarlo. Pero se tiene que hacer la denuncia, pues, porque algo irregular puede haber pasado. Son 15 o 14 millones de soles que se han pagado a solamente la carta de la presidenta del Congreso en ese entonces. Así es. ¿Y cuántas otras cosas más han salido? Ahora, ¿van a ir al plenario ustedes? Claro que sí, mi derecho así lo... Yo le preguntaba a Vitocho quién es mayoría en el partido y no me pudo contestar la pregunta. ¿Quién es mayoría en Acción Popular? Lo que pasa es que son elecciones de hace 2 años que se han validado recién. Entonces, vamos a ver quién es mayoría. Vamos a ver. O sea que de repente el expulsado termina no siendo Darwin Espinosa. Lo que sino pasa es que el otro. plenario no decide la expulsión, Nicolás. El plenario solamente va a elegir a las salas de tribunal de De disciplina, acuerdo. nada más. Y el tribunal tomará su tiempo y su debido proceso, porque si vulnera el debido proceso, también nosotros acudiremos a la instancia respectiva para poder quejarnos. Ahora, ¿usted está de acuerdo, Darwin, en que Acción Popular ya no es un partido, son dos? O sea, en la campaña electoral del 2021, a mí me resultó sorprendente que yo entreviste a un dirigente de Acción Popular y dice que va a votar por Keiko Fujimori. Y de repente empiezan a llamar por teléfono de Ica, de Puno, de no sé dónde, de Arequipa, de Acción Popular, diciendo que no, que ellos iban a votar por el profesor Castillo, ya no Exitosa. entendíamos nada. Pero el mismo partido en una elección clave, recontra polarizada, con dos posiciones totalmente opuestas. Y eso lo hemos visto con el desenvolvimiento del Congreso. Sí, es correcto. Antes las diferencias terminaban en el partido. ¿Con qué? Con una elección partidaria. A raíz del 2013, que fue la última elección, ya cuando la elección del 2015 no se reconoció. Entonces, como no habían autoridades, mira, 2013, la última elección válida que hubo. Entonces, ¿qué hubo? Hubo caudillismo, antes que lo que no había antes en el partido. Entonces, antes éramos más institucionalistas, después ya no. Entonces se fragmentó, pues, porque hay tendencias de izquierda o centro izquierda y hay tendencias de centro derecha o derecha. Entonces, cada uno trataba de ver hacia su lado. Pero no olvidemos que en la última elección interna, y seguramente no se acordarán otras personas que casi pues, no parecen en el partido, pero la última elección interna, Johnny Lescano sacó una amplia mayoría en la elección para la presidencia de la República. Entonces, él representaba a la mayoría de militantes de Acción Popular, Bueno, aunque algunos dirigentes, miraflorinos o de la Molina, no les guste, ¿no? Bueno, yo creo que está claro. Son dos partidos, lo que tienen que hacer es firmar los papeles del divorcio. Porque No, ya están separados todavía, tienen que formalizar la separación. Debe hacer un matrimonio. Por el bien de los niños, digo, y de las niñas. Es acordar, es cumplir los compromisos que uno asumen. Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros. A ti, Nicolás.